La historia de la electricidad se refiere al estudio de la electricidad, al descubrimiento de sus leyes como fenómeno físico y a la invención de artefactos para su uso práctico. La energía eléctrica. En cualquier tipo de cuerpo se compone de átomos y a la vez estos se componen de partículas elementales como los electrones, protones y neutrones. Los electrones y los protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica. Un ejemplo de la vida cotidiana tendríamos que el frotamiento es una manera sencilla de cargar eléctricamente un cuerpo, como por ejemplo cuando el cabello se peina con vigor, pierde algunos electrones, adquiriendo entonces carga positiva, mientras tanto el peine gana dichos electrones y su carga final es negativa. Es decir, cuando un objeto se electroliza, la carga no se crea, pues siempre ha estado ahí, ni se producen nuevos electrones, solo se pasan de un cuerpo a otro. Un principio fundamental de la electricidad es el siguiente: cargas del mismo signo se repelan y cargas de signo contrario se atraen. Este principio puede demostrarse fácilmente mediante el empleo de un péndulo eléctrico, que consiste en una esferita de médula de Sauco o bien una esferita de unicel sostenida por un soporte con un hilo de aislante. También se necesita una barra de vidrio, una de bonita, material plástico de caucho endurecido con azufre, o bien una regla de plástico y un tapo de lana. Formas de electrizar a los cuerpos. 1. Frotamiento. La electrización por frotamiento consiste en frotar un material con otro. Así uno de ellos capta o cede electrones, quedando ambos con cierta carga neta. 2. Contacto. Al tocar un cuerpo conductor con otro cuya carga neta es nula o al unirlos mediante un cable, aquel cuerpo que presenta un exceso relativo de electrones los transferirá al otro. 3. Inducción. Al acercar un cuerpo cargado a un conductor neutro, los electrones de este último se mueven de tal manera que se alejan al cuerpo cargado, siguiendo la regla fundamental de la electrostática. Electroscopio y jaula de Faraday. Electroscopio. El electroscopio es un aparato que posibilita detectar la presencia de carga eléctrica en un cuerpo e identificar el signo de la misma. Consta de un recipiente de vidrio y un tapón aislador atravesado por una barrilla metálica, rematada en su parte superior por una esferilla también metálica. En su parte inferior tiene dos manillas, las cuales pueden ser de oro, aluminio o de cualquier otro metal. Jaula de Faraday. El físico inglés Michael Faraday demostró que un cuerpo electrizado que se encuentra aislado, las cargas siempre serán acumuladas en su superficie. La caja metálica aislada o jaula de Faraday puede tener una superficie continua o estar constituida por una malla metálica. Los materiales aislantes. Los materiales son aislantes y al electrizarlos por frotamiento y sujetarlos con la mano conservan su carga aún estando conectados con el suelo por medio de algún cuerpo. Los materiales conductores. Los materiales son conductores y se electrizan por frotamiento solo cuando no están sujetos por la mano y se mantienen apartados del suelo por medio de un cuerpo aislante. Un ejemplo de estos materiales se puede ver en los cables que se utilizan para pasar corriente de un automóvil a otro. Esto se observa que los terminales son de cobre conductor y se encuentran aisladas con un forro plástico. Unidades de carga eléctrica. La unidad para medir la carga eléctrica es el electrón, pero como es muy pequeña, el sistema internacional utiliza el coulomb, representado por la letra C, de tal manera que 6.24 por 10 a la 18 electrones es equivalente a un coulomb. De igual manera, existen submúltiplos, tales que un milicoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 3 coulomb, un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb y un nanocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Su carga también tiene unidades expresadas en coulombs, tal que un electrón equivale a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y un protón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs.
La ley de Coulomb. En física, la ley de Coulomb se utiliza para calcular la fuerza entre dos cargas en reposo. Esta es una ley fundamental en el campo de la electricidad y el magnetismo. Al mismo tiempo, está totalmente vinculada a otra ley llamada la ley de la gravedad enunciada por Newton. La redacción de esta ley nos dice que si hay dos cargas con el mismo signo, éstas se repelen, es decir, se alejan. Por contrario, si tenemos dos cargas de diferente signo, las dos se atraen. Cabe señalar que Coulomb solo es aplicable a cargas en reposo en un cierto marco de referencia homogénea. Así, Coulomb estableció una fórmula en la cual nos dice que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, tal que F es inversamente proporcional a 1 sobre R elevado al cuadrado. El campo eléctrico es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados y por ello es fácil detectar su presencia, así como medir su intensidad. Las líneas de fuerza que representan al campo eléctrico de una carga positiva salen radialmente de la carga, mientras en una carga negativa las líneas de fuerza llegan de modo radial a la carga. Estas pueden dibujarse de tal manera que señalen, además de su dirección y sentido, el punto más intenso del campo eléctrico. Para ello, las líneas de fuerza estarán más juntas entre sí cuando el campo eléctrico sea intenso y más separadas al disminuir la intensidad. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos la configuración del campo eléctrico producido por una carga puntual positiva. En la segunda imagen es la configuración del campo eléctrico producido por una carga puntual negativa. En la tercera poseemos la configuración del campo eléctrico producido por dos cargas de diferentes signos. Y en la cuarta imagen tenemos la configuración del campo eléctrico producido por dos cargas del mismo signo. El potencial eléctrico o diferencia de potencial o tensión eléctrica es una magnitud física del fenómeno eléctrico que permite que los dispositivos eléctricos, electrónicos y electromecánicos realicen la tarea o función para la cual fueron diseñados y construidos. Estos se utilizan en diferentes ambientes y diversas aplicaciones para la mejora de la calidad de vida de los usuarios, iluminación de viviendas y alumbrado público, generación de calor o frío mediante el sistema de control ambiental, aire acondicionado o calentadores eléctricos, movimiento o funcionamiento de maquinaria y líneas de producción industrial, sistema de transporte masivo, cable tren, monorriel, transportes subterráneos y superficial, sistema de comunicación y sistema de entretenimiento. La corriente eléctrica viaja por los conductores a 300.000 kilómetros por segundo, pero los electrones se desplazan a 10 centímetros por segundo, ya que un electrón obliga a otro a moverse. La corriente continua se produce cuando el campo eléctrico se mantiene constante, por lo cual los electrones se mueven en la misma dirección. En cambio, la corriente alterna se origina cuando existe un cambio alternativo en la dirección del campo eléctrico. Intensidad de corriente. Se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada una de las secciones del conductor en un segundo. La intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo. Energía eléctrica. Se define como la encargada de la medición de la cantidad de energía. Al ser aplicada esta fuerza en un circuito, se considera que es igual a la energía empleada para que la carga recorra en un circuito completo. Ejemplo, fuerza electromotriz. Un generador de PEM
igual a 12 voltios se conecta a un circuito. Si cuando circula una intensidad de 10 amperios, la tensión entre los bombes del generador es de 11.2 voltios, ¿cuál es la resistencia interna del generador? La intensidad de corriente es igual a Fm menos la variación total del generador sobre la resistencia. La intensidad de corriente es igual a 0.08 ohms. Energía eléctrica. Para conectar en serie se debe saber el valor de Fm para saber el número de pilas que se necesitan y se conecta el polo positivo de una con el polo negativo de otra, así sucesivamente hasta llegar al valor de Fm. El procedimiento para conectar pilas en paralelo es como en la conexión en serie. Debemos saber el valor de Fm para saber cuántas pilas se necesitan para después enlazar los polos positivos en la parte superior y la parte inferior enlazar los polos negativos. Características. 1. A mayor longitud, mayor resistencia. 2. Si se duplica la superficie de la sección transversal, la resistencia se ve afectada al reducirse a la mitad. 3. En los metales, la resistencia aumenta directamente proporcional a la temperatura. 4. La conductividad es igual a 1 dividido para la resistividad, por lo tanto, la ecuación se presenta de la siguiente manera. La conductividad es igual a 1 sobre la resistividad. En el siguiente cuadro se presentan varios metales y sus valores de la resistividad. La resistencia se mide en ohm, representada por su sigla. La resistencia es igual a 1 volt dividido por 1 ampere. Finalmente, se presenta la siguiente ecuación. La resistencia del conductor medida en ohm es igual a la resistividad del material multiplicado por la longitud del conductor sobre el área de la sección transversal. Otra ecuación es la variación de la resistencia con la temperatura, la cual viene dado por la resistencia del conductor medida en ohms a una cierta temperatura, que es igual a la resistencia del conductor medida en ohms a 0 grados centígrados multiplicada por 1 más el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor en grados centígrados de la menos 1 multiplicado por la temperatura del conductor en grados centígrados. En el siguiente cuadro se presenta varios metales y su valor de coeficiente de temperatura. La ley de Ohm es la relación que existe entre conductores de la electricidad y la resistencia, la cual establece que la corriente eléctrica que pasa por los conductores es proporcionada con el voltaje aplicado. La ley de Ohm es expresada en forma de ecuación como V igual a R por I, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la intensidad de la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por una unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. El voltaje es la corriente eléctrica que fluye por un conductor. Además, esta corriente depende del potencial eléctrico o voltaje de la resistencia. La resistencia es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor eléctrico. Cabe recalcar algunas limitaciones. 1. El voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. 2. La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. 3. Los circuitos o componentes que obedecen la relación de V es igual a I por R, también conocida como óhmicos, presentan gráficamente la corriente y el voltaje. Ejemplo de la ley de Ohm. Calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 amperios de corriente y 200 voltios de diferencia potencial. Para resolver este ejercicio debemos primeramente sacar los datos.
Este ejercicio nos presenta 10 amperios, los cuales van a ser nuestra intensidad de corriente. Por lo tanto, I va a ser igual a 10 amperios y V va a ser igual a 20 voltios. Para lo cual utilizaremos la siguiente ecuación. V es igual a R por I, donde R es la resistencia, que va a ser igual a V sobre I. R va a ser igual a 200 voltios sobre 10 amperios, obteniendo como resultado de nuestra resistencia 20 ohms.